¿Sabías que Miami no solo es famosa por las playas y su sol? De hecho, se ha convertido en un verdadero imán para los inversionistas latinoamericanos en los últimos años. Y eso no es para menos. Considerando todo lo que Miami ofrece, desde su ubicación estratégica, que prácticamente la convierte en la puerta de entrada a Estados Unidos para muchísimas personas, hasta su increíble mezcla cultural que te hace sentir como si estuvieras en casa, pero con un twist único. Eso es Miami. Hablemos de, hablemos de historia. Desde su fundación en 1896, Miami siempre ha tenido ese algo especial que atrae a gente de todas partes, especialmente de Latinoamérica. Y en las últimas décadas, esta conexión se ha fortalecido aún más con la ciudad. Miami se ha convertido en un centro clave de negocio y cultura. Armando, ¿qué opinas tú sobre lo que está sucediendo en Miami? Mira, Andrés, primero que todo, buenos días. Quería indicarte lo siguiente. Miami es una ciudad dinámica, es un ejemplo de prosperidad y de desarrollo. Hay muchos ojos puestos sobre la ciudad en diferentes aspectos. Esto significaría que las mismas autoridades han propiciado espacios para que los inversionistas, eh, las grandes empresas, el sector financiero, el sector transporte, el sector comercio, se acerque más a Miami por diferentes razones y son innumerables. Una de ellas, su perfecta ubicación en el planeta, que es la puerta de comunicación con Sudamérica, es la puerta de comunicación con Europa, con Asia, es decir, es estratégicamente muy importante. Y, y hay una preocupación que en todo caso me asalta a mí y es el tema climático, Andrés. No sé tú qué opinas. Mira, Armando, yo creo que eso es un tema bastante importante y delicado al mismo tiempo. Y ya que estamos en el 2024, déjame contarte sobre las últimas tendencias en el mercado inmobiliario de Miami. La sostenibilidad, como muy bien lo mencionas, es el tema del momento, que está, creo yo, em, no teniendo la importancia que debería tener, y por más que el clima esté siendo controlado o modificado por el hombre, el cambio climático está en la mente de todos. Y el Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos, USBGC, ha proyectado que la construcción de edificios ecológicos representa entre el 40 y el 48% de las nuevas construcciones no residenciales. Y este aumento destaca la demanda creciente por edificaciones que no solo sean eficientes, sino que también desde el punto de vista energético también puedan ser beneficiosas. Hemos visto unos proyectos espectaculares. La semana pasada estuvimos en Oakland Towers y también hemos tenido el placer de estar con Domus, proyectos muy increíbles, proyectos súper lindos y al igual que 1428 en Brickell, que tienen ese enfoque de usar ciertos materiales, la construcción y la manera como el proyecto es construido, es pensando en el medio ambiente. Sí, Andrés, pero mira, yo quiero hacer una reflexión un poquitico más hacia la parte histórica no tan lejana, y es, por ejemplo, lo que opina la Organización de Naciones Unidas, donde expresa eh, que la preservación del planeta le permite ser habitable si el calentamiento no supera los 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Y recordemos, 194 países y la Unión Europea firmaron en 2016 el Acuerdo de París. El objetivo es reducir sustancialmente las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Esto no quedó en el aire, sí se ha venido trabajando. Cada administración, cada presidente, cada alcalde, cada dirigente en su localidad o en su ciudad grande o en el país ha hecho aportes significativos con miras a recuperar esa habitabilidad en el planeta. Eso significaría mucho y yo quiero retomar, por ejemplo, los anuncios que hiciera el presidente Biden en algún momento cuando hablaba de reformar la red eléctrica en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el producir energía a todo el mundo sin distinciones y con energías alternativas empieza a ser una posibilidad de esa disminución de los gases de efecto invernadero que son los que nos han causado problemas. Igualmente, eh, plantea el presidente Biden en su propuesta promover la justicia ambiental, es decir, que existan realmente castigos a aquellos infractores, a aquellas personas que no se comportan adecuadamente con el planeta y generan actividades que perturben su orden y su racionalidad. Mira, Armando, o sea, ese punto es bastante interesante porque había o hubo una encuesta realizada por el Urban Land Institute, ULI, donde reveló que el 78% de los participantes considera que la eficiencia energética y la sostenibilidad son factores muy importantes al tomar decisiones de inversión. Y este dato prácticamente resalta la importancia creciente que los inversionistas otorgan a la sostenibilidad, viéndola no solo como un deber ético, sino también un factor crítico para el rendimiento a largo plazo de sus inversiones. Y la Alianza Global de Inversión Sostenible indicó que las inversiones inmobiliarias sostenibles alcanzaron los 224.000 millones de dólares en el 2019. 224.000 millones de dólares. Y yo sé que este dato es del 2019, digamos 4 años atrás. Esta cifra superó el $500 millones fácilmente y realmente está marcando un aumento impresionante con respecto a periodos anteriores y este crecimiento exponencial en las inversiones subraya la confianza y el interés en proyectos inmobiliarios que entienden que el planeta Tierra no es de nosotros. Yo por lo menos pienso que yo estoy aquí de paso, de visita. Caí en el planeta porque el planeta me quería acá, pero este planeta es de la naturaleza y tenemos que cuidarlo todo el tiempo. Sí, tienes toda la razón. Y mira que las acciones van en todo sentido y de todas formas. Hay una reunión muy interesante que se realiza cada 5 años para medir periódicamente los avances en las aplicaciones de las políticas públicas relacionadas con el clima. Y en el año pasado, casualmente, hacia finales, por allá en noviembre, ocurrió la quinta evaluación nacional del clima. En esta oportunidad se muestran los avances en inversiones que se han venido realizando para preservar diferentes accidentes. ¿Recuerdas tú las alteraciones que sufre el planeta en general y sobre todo los Estados Unidos en el tema climático, donde vemos unas fuertes presencias de inundaciones, una fuerte presencia de incendios, manifestaciones que ya sea por el calor o por el frío, tienen un pronunciamiento extremo y que generan dificultades? Pues ese tipo de fenómenos climáticos ha sido objeto de inversión y sobre todo de inicios de controles. ¿Y a qué viene mi comentario? Es que en la medida en que esa estructuración de los controles a nivel global se realicen, podrán existir posibilidades económicas de recuperación y de afianzamiento de sectores como el nuestro. Mm. Sectores muy golpeados, por ejemplo, la pesca, todo eso por el calentamiento global, dificultan esa actividad.
Y eso redunda inicialmente no solo en el sector pesquero, redunda en el sector transporte y redunda en un encarecimiento de los productos finales. O sea, el consumidor en últimas está absorbiendo una carga que no debería absorber y es por culpa de que todos estamos cometiendo infracciones en el manejo del ambiente y el manejo del planeta. Pero centrémonos un poquitico en el tema que nos convoca. Este abrebocas nos permitía visibilizar un poco lo que realmente pasa en el panorama mundial, nacional y vayamos a lo local. ¿Sabías tú que Miami ha hecho acciones para prevenir el desarrollo de este tipo de manifestaciones y de fenómenos naturales? Pues mira, Armando, cada vez más construcciones en Miami buscan ser amigables con el medio ambiente. Y no es solo por hacer el bien, por decirlo de esa manera, sino que realmente hay una demanda creciente por propiedades que respeten el planeta. Y hablando de tecnología, las casas inteligentes son el futuro y el presente. La, hace pocos días estábamos en este escenario compartiendo nuestra información cuando uno de nuestros miembros del equipo empezó a hablarle a su sistema de inteligencia para que prendiera las luces, para que hiciera cierta cantidad de actividades. Y la gente quiere poder controlar todo con su smartphone, desde su teléfono, desde la temperatura, la seguridad de la propiedad. Y Miami está a la vanguardia en ofrecer propiedades que cumplen con estos deseos tecnológicos. Entonces, si tú me vienes a decir que si Miami tiene, digamos, un plan muy específico, muy claro, donde su meta es llegar a X, por decirlo de esa manera, supuestamente Miami va a tener cero emisión de gases para el 2050, o sea, en 26 años. Esa es su meta. Sí, y bien interesante lo que tú dices porque esto no es una historia fantástica. Esto ha venido estructurándose y la señora alcaldesa planteaba en su momento, al inicio de su gestión, que trabajaría 4 áreas específicas con el objeto de reducir el impacto del cambio climático en los proyectos para el año 2050, lo que tú dices. Y esas 4 áreas comprenden energía y edificios. ¿Qué significa eso? Energía con la sustitución por energías limpias que puedan satisfacer el cubrimiento de ese servicio básico de la comunidad. Y edificios hace referencia a los edificios inicialmente institucionales en los que empiezan a mostrar lo que hablábamos en otra oportunidad, las certificaciones LEEDs para ese tipo de edificaciones, en consumos de agua, en consumos de energía, en materiales que se utilicen para su misma construcción o remodelación o adecuación. Otro aspecto interesante del que denota la señora alcaldesa es el uso del suelo y el transporte. En la medida en que se reglamente, se adecue y se controle muy bien el uso del suelo, tendremos unas respuestas adecuadas porque existirán esos equilibrios necesarios que permitan generar espacios verdes que acumulen, que reciban las emisiones de los gases de efecto invernadero y los puedan minimizar. Y el transporte, obviamente, porque las condiciones en que se debe mover la ciudad deben tener unas posibilidades mucho más dinámicas, más a la orden del día y mm, eliminar los combustibles fósiles. Cuando habla de la reducción del consumo de combustibles, es que también ese tema lo habíamos hablado acá y es la ciudad de los 15 minutos, que la gente no necesite moverse en carro por muchos factores, que la gente pueda ir a caminar hacia su trabajo, que la gente pueda llevar a sus hijos a la escuela en unas distancias cortas, que pueda acceder al mercado, al supermercado, a los sitios de diversión, a los parques
en distancias muy cortas. Y otro aspecto bien importante que ella resalta es el cuidado del agua, porque resulta que tenemos dificultades. Si bien es cierto, estamos al frente del océano, estamos sobre unos pantanos que en otras épocas fueran difíciles de tratar. Las calidades del agua no son las mejores. Entonces le apuntan siempre a mejorar la calidad del agua. Y otro aspecto muy importante, no solo es mejorar la calidad, sino la racionalidad en el consumo. Tú ves que ya existen elementos que son ahorradores de agua. Cuando tú abres una llave, tienes un dispositivo en la punta de la maquinita que dispone el agua, que es un reductor de la presión del agua. O tienes en los aparatos sanitarios unos botoncitos, dos botoncitos que en algún momento alguien me decía, ay, tan bonito el aparato sanitario, su casa que tiene pintado un cafecito encima. Le digo, no es un cafecito, es un dispositivo que tiene dos posibilidades de enviar el agua para efectos de su funcionamiento. Uno lento y otro más compacto, dependiendo de la opción de uso. Y otro interesante para salir de ese tema es que el manejo de los residuos también está siendo objeto de control. Ya la separación en la fuente y muchas veces la reutilización de esos residuos, que también tratábamos ese tema acá en alguna oportunidad, ya también son objeto del manejo y del estudio y el aprovechamiento por parte de algunas empresas que se han dedicado a eso, a recuperar esas basuras y a reutilizarlas. Hablábamos de la cantidad de plástico, de icopor, de cartón que traemos nosotros del supermercado cuando llegamos a casa después de disponer esos elementos básicos para nuestra alimentación. Ese tipo de materiales también está siendo objeto de revisión por parte de los comercializadores de los productos. Pues Para mira, que, dime. Armando, ahora la ciudad también está mirando hacia nuevas áreas, explorando áreas que antes no estaban en el radar, por decirlo de esa manera, de los inversionistas, pero ahora están empezando a brillar con un potencial increíble. Y no podemos hablar de Miami sin mencionar el plan que tú lo cubriste, yo creo que al 100%, que se llama Miami Forever Carbon Neutral, donde la meta es muy ambiciosa y fue algo de los temas que mencionamos al inicio de este live y es el alcanzar cero emisiones netas de carbono para el 2050 y aquí tenemos algo bastante interesante y es que es un esfuerzo muy grande que implica a toda la ciudad, pero que muestra el compromiso de Miami con un futuro sostenible. Realmente tienen un enfoque no solo en ayudar al planeta, sino también está creando oportunidades económicas, atrayendo aún más inversionistas, inversión y generando empleos en un área que desafortunadamente fue ignorada o ha sido ignorada por muchísimo tiempo. Sí, Andrés. Y mira que esa preocupación está llegando a empezar a visibilizar acciones. Y por ejemplo, si tú revisas los materiales de construcción, ¿con qué elementos estamos generando nuestras obras de vivienda, de infraestructura básica? Hay tres elementos básicos que son insuperables. Los aceros, los vidrios, la madera, que son que en últimas se consideran que por su posibilidad de reuso son los materiales que deben ser preponderantes en muchos de los aspectos de la construcción. Esos elementos que, de hecho, por su origen, pues sí tienen una implicación suficientemente importante en el ambiente y en el planeta, se busca que sean reutilizables, que sea reciclable.
Y muchos de los materiales que se utilizan, que se quieren empezar a utilizar, por ejemplo, las pinturas, los recubrimientos, los paneles aislantes térmicos, siempre están apuntándole a ser productos reutilizables. Es una forma de visibilizar y de atender la problemática y es la alternativa que encuentran los investigadores para que en este primer momento empiecen a tener esa posibilidad de respuesta en el uso de materiales que sean amigables. Cuando tú llegas a una obra, y nos lo comentaba una in-house esta semana, siempre hablan de que vamos a utilizar materiales ecológicos. Eso es lo que en últimas está pasando. Materiales ecológicos. El vidrio es un material reciclable. Tú sabes Claro. que el vidrio lo vuelven a fundir y vuelven a hacer vidrio con el mismo vidrio sin necesidad de acudir a las areniscas con que generalmente en principio se hacen los vidrios, ¿verdad? Sí. Así también con el acero. El acero también es reutilizable. ¿Ves? Y hay un aspecto bien interesante y nosotros lo vemos con mucha frecuencia en los Estados Unidos y es la madera. Hay grandes cultivos de madera, ¿sí? En los que ya está industrializado el proceso, controlado, evaluado y generan esa producción con periodicidad, tecnicismo y un manejo adecuado para preservar esa condición del planeta, ¿sí? Se utiliza la madera, tú has visto, pero esa madera que antes implicaba la deforestación, sobre todo en países como el nuestro, donde están acabando con la selva por explotar, pero no hay procesos de recuperación. No, aquí se está dando ese proceso y se está controlando esa producción y más bien esa reproducción del producto con una forma adecuada, tecnificada y atendida muy, muy adecuadamente. Sí, no, y totalmente. Y uno de los motivos por los cuales la construcción de propiedades en madera es tan común, por decirlo de esa manera, es porque es un material que está al acceso o a un acceso muy fácil, y en Canadá yo creo que el 90% de las propiedades son construidas con madera. Entonces, es un recurso natural que obviamente si es utilizado de una manera eficiente y teniendo cierta conciencia en cuanto a si quitas un árbol del planeta, por lo menos planta 1 millón, ¿verdad? O sea, la naturaleza es lo que tiene que ser preservado hasta un punto donde, afortunado o desafortunadamente, el ser humano está a un lado. O sea, lo que tiene que tener prioridad es el planeta, es la naturaleza, es el agua, es la luz, es el ambiente, el clima que respiramos. O sea, hay muchos elementos que por nuestro tal vez mal manejo de materiales, hay un nivel de contaminación espantoso que no debería existir. Y ya creo yo que tenemos no solamente la tecnología, sino el conocimiento y aparte de eso, el capital suficiente para lograr ese objetivo, que el planeta sea un lugar muy saludable para el planeta, no para nosotros. Lo primero es el planeta, pero ahí vamos nosotros prácticamente ligados, ¿verdad? Entonces, si el planeta está saludable, nosotros lo vamos a estar. Yo no entiendo cómo es posible que exista una isla de plástico. O sea, cuando yo conocí eso, me pareció triste, Absurdo. casi, yo creo que casi me vomito de la tristeza, del asco de ver eso y que no podía creer que eso realmente era verdad. O sea, el ser humano tiene que coger conciencia, tiene que entender que estamos aquí de paso y que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para que no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, primos, para que miles y miles de generaciones tengan un lugar
que puedan disfrutar, porque el planeta Tierra es muy lindo. Yo no conozco Marte aún, pero el planeta Tierra es súper chévere, es súper interesante. Entonces hay que cuidarlo. Sí, y en ese sentido vale la pena repetir la reflexión que hacemos sobre la ciudad. La ciudad en sus componentes urbanísticos debe buscar esos equilibrios para que las islas de calor no se presenten con tal intensidad que generen esos problemas térmicos en los que uno se ve abocado en sitios donde las densidades son muy altas, donde hay una acumulación muy grande de edificaciones, donde las posibilidades del verde no son visibles. Hay que buscar alternativas. Y mira que la creatividad de nuestros desarrolladores ha llegado a tal punto de un proyecto en, las áreas centrales de Miami, tiene un espacio verde muy grande a una altura considerable. Es un inicio, un acercamiento, una posibilidad. No es la mejor, obviamente, pero es una alternativa válida de muy buena, con muy buena intención, que muestra que la creatividad puede permitir eso y mucho más. Y que en la medida en que nosotros le aportemos este tipo de elementos, este tipo de soluciones, pues tendremos alternativas. Tener un árbol, y eso lo empezamos a ver en algunos sectores, árboles como adosados a las fachadas de las edificaciones en altura. Eso eh, mm, se ha vuelto en ciertos lugares una tendencia y tiene una explicación muy clara. Es la forma de manejar un poco las calidades del aire que la gente está respirando en esos sectores. Es positivo, es muy interesante. Y yo creo que Armando, como muy, muy bien lo hemos dicho en muchísimos lives, nos podemos quedar aquí hablando eternidades, pero en resumidas cuentas, Miami está en un momento emocionante para los inversionistas latinoamericanos que buscan un lugar muy dinámico, oportunidades y un ojo puesto en el futuro. Miami, esta ciudad tiene absolutamente todo y lo mejor es que mientras inviertes, puedes disfrutar de todo lo que hace a Miami tan especial, como su gente, o sea, nosotros, su clima y su vibrante vida cultural. ¿Qué más puedes pedir? Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos sus videos con tus amigos y familiares. Hablamos luego. Nos tenemos Nos que ir. vemos, que estén muy Chao. bien.